Amén, gloria a Dios. ¿Por qué hay que creerle a Dios? Pregunto, ¿por qué hay que creerle a Dios? ¿Por qué hay que creerle a Dios? ¿Usted le cree a todo el mundo? ¿Le cree a todo el mundo? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué le creemos a Dios? Porque nunca miente. Amén. Qué bonito cuando uno puede confiar en alguien sabiendo que esa persona nunca miente. ¿No es bonito? ¿No es tener una confianza? ¿No? Qué decepción cuando una persona después te da cuenta de que te ha fallado, de que te ha engañado. Es triste, ¿verdad? Es triste, donde ya la confianza siempre la pondremos en duda. Pero hasta que una persona pues no tiene motivo para que tú dudes, tú crees, ¿verdad? Y tú confías. Incluso a veces son cosas muy delicadas donde depende, yo diría incluso de nuestra vida, puede ser, ¿no? O nuestro patrimonio, o muchas cosas que se pueden jugar en ese momento, y uno, cuando sabe que esa persona es de confianza, o uno va a la persona de confianza, sabiendo de que esa persona no miente, entonces, para más seguridad, ¿a quién tenemos que ir cuando tenemos algo? Venga, ¿a quién tenemos que ir? Al que no miente. ¿Y quién no miente? ¿Quién es el que no miente? Venga, hablen, compartan. Eso le va a ayudar a despertarse. ¿Vale? Iremos a Dios. O sea que nosotros siempre debemos estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Él no miente. Entonces siempre te va a dar la buena respuesta. Amén. Amén. Digan amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Él nunca miente, ese es nuestro Dios. Mira, usted sabe, conoce la historia de José. Conoce la historia de José, el hijo de Jacob. Él obtuvo la primogenitura, ¿no? De que le correspondía a Rubén por la transgresión que Rubén cometió. Entonces, por eso él... Ahora, vamos a leerlo en Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1 y 2. Porque yo me puedo equivocar, pero vamos a decir la palabra. Porque esta semana, compartiendo con una persona, me dice, no, la primogenitura no es de José. Claro, no era previsto, pero así fue. Todos sabemos que Jacob era un hombre muy recto, nunca mentía, nunca falsificaba nada, era un hombre... ¿Es así? Jacob, padre... No, hay que ver, hay que ver. O sea, era un hombre, ¿no? No era Dios, fallaba, como nosotros también fallamos. A esa era la Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1 al 2, dice así la palabra del Señor. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, ¿verdad? Más como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos. Para el derecho de primogenitura fue ¿quién? José. Entonces, amén. Entonces esto nos lleva y vamos a ver, veamos a Jacob como que todos saben que y mucha gente dice que Jacob era el hijo preferido. José era el hijo preferido de Jacob, ¿no? Que todos, porque era lo que sea. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Génesis 37, versículo 3. Génesis 37, 3. Entonces, hay la injusticia pensando de que Jacob le da una túnica a su hijo José porque él lo prefería. Todos nosotros tenemos la gracia de Dios, ¿verdad? Eso es indiscutible. Cuando nosotros le aceptamos como Señor, Él nos da su gracia. Y eso no es de parte de nosotros que tengamos que hacer un esfuerzo en el sentido para merecerlo. No, nada tenemos que hacer por méritos nuestros para obtener la salvación. Esa nos la da gratuitamente Cristo Jesús cuando nosotros lo reconocemos como Señor de nuestras vidas. Amén. Y de ahí nosotros ya somos graciados.
Y en esa gracia que Dios nos da, que es lo más importante de todo. ¿Cuál es lo más importante? Ser profeta, ser apóstol. ¿Qué? Hablar en lengua. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es ser parte del reino de Dios, ser hijo de Dios, ¿verdad? Eso es lo más importante. Lo que nosotros podamos obtener va a depender de Dios, pero mayormente va a depender de nosotros. Tal vez muchas personas piensan contrariamente, incluso pensar que es injusto, nuestro Dios es injusto. A uno le da mucho, a otro no le da. A otro porque le ha dado y a porque a mí no me da. Pero vamos a ver a través de esta palabra, como nosotros hemos dicho también, y lo hemos cantado, ¿verdad? Que vamos a escuchar su palabra para caminar en ella, le hemos dicho. Esperemos que realmente nosotros en esta mañana seamos sensibles, no tanto a la ortografía, a lo que yo me equivoque o a lo que yo no pronuncie bien, pero a la esencia del mensaje, que es lo que es importante que nosotros captemos, ¿verdad? Captemos la esencia del mensaje, lo que el Señor te quiere hablar a ti en esta mañana. Digo a ti porque a cada uno nos habla según nuestras necesidades o según nuestra disposición, o la disposición que tenemos en el corazón para que Dios nos hable. Amén. Dice Génesis 37:3 dice, y amaba Israel a José. Israel es Jacob, ¿verdad? A José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Pero hay que tener bien en cuenta que José no era favorecido por su padre porque José era el mejor. No, si vemos bien, vamos a ver que no es por eso. José no es favorecido por su padre por ser el más correcto. José no era favorecido por su padre simplemente porque era más inteligente, más brillante o más talentoso que sus demás hermanos. Era tal y cual igual a sus hermanos, con 2 piernas, una cabeza, en fin, todo igual, ¿no? Jacob solamente estaba haciendo lo que él sentía de parte de Dios, ¿no? Él estaba hablando y le estaba reconociendo el favor de Dios sobre ese hijo, José. Amén. Usted puede ver en ciertos hermanos, y lo vaya a ver siempre en lo largo de la historia de la humanidad, y usted estará en el lugar que usted se congregue, donde vaya, verá la gracia de Dios en las personas, pero no porque Dios es injusto, es porque la relación de esa persona con Dios es la que le da ese favor. ¿Cuántos quieren el favor de Dios? ¿Eso depende de Dios? ¿De quién depende? De nosotros, amén. Y esa es la realidad. Y una cosa es cierta, es que Dios favorece al hombre aunque tú no te dé cuenta de por qué Él lo hace, ¿no? Cuando nosotros vemos y decimos injustamente, ¿no? Esa persona como la veo prosperar, o hay que ver qué alegre está, o cómo está bendecida por Dios. Y decimos, bueno, eso es porque Dios lo tiene, es su preferente, ¿no? Dios lo prefiere, ¿no? Tiene la gracia de Dios y todos tenemos la gracia de Dios y todos, bueno, todos no, aquellos que pidan permiso o aquellos que ofrenden pueden tener la gracia de Dios. ¿Qué se necesita? No, la gracia se necesita ir a sus pies. Cuando tú vas a sus pies, derrama su gracia sobre ti. Amén. Pero va con qué condición. Eso también es lo importante, con qué condición uno va a los pies de Cristo, ¿no? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que me motiva ahí a clamar a mi Dios? Si es para que fastidie al otro porque le envidio, si es por una posición o es porque realmente tú le amas, tú le adoras y lo quieres agradar y le quieres rendir culto, adoración a tu Dios. Nosotros los seres humanos somos creados para adorar, ¿lo creen? Entonces yo no veo dónde está el problema cuando una persona no puede adorar a Dios, es que hay algo que espiritualmente no funciona. Hay algo que no está bien. Y seguramente la persona incluso inconscientemente. Pero yo te digo, en el nombre del Señor, si tú estás en una congregación que se está alabando a Dios con toda libertad, que te dan la libertad para adorar a Dios, y tú te quedas indiferente, sentado, como queriendo a ver lo que pasa, esa es una posición que habría que cuestionarse si realmente uno ha nacido de nuevo, realmente si uno es hijo de Dios, realmente si tú amas a Dios, realmente si tú quieres rendirle culto a Dios. Pero tú que lo estás haciendo, tú que alabas, que levantas tus manos, que le dices gloria a Dios, y te miran mal, lo que sea, no pares de adorar a Dios. No pares a Dios. Tú no estás en lo correcto. Lo incorrecto es aquel que te está reclamando, aquel que no permite, aquel que te critica, aquel que no quiere que tú alabes a Dios de todo tu corazón.
Se recuerda y lo dice en la palabra y lo vemos en los salmos, como que David danzaba, ¿verdad? Y danzaba y todo el mundo le decía, este chalado, este está loco perdido, ¿verdad? Pero él tenía una comunión tan íntima con su Dios, que a él no le importaba danzar, bailar constantemente, independientemente de quién estuviese. Y nosotros, igual que él, como verdaderos hijos de Dios, que tenemos la gracia de Dios, que le amamos, le queremos, debemos alabarle de todo corazón, independientemente de lo que puedan decir. Amén. Entonces una cosa es totalmente cierta, y es que José no se ganó la túnica de colores. Él no se la ganó, como nosotros tampoco nos hemos ganado la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. La túnica de colores viene por el favor de Dios. Y tú no tienes que envidiar el don que Dios le ha dado a nadie. No tienes por qué envidiarlo, porque lo que Dios da, lo da porque Él es Dios. Amén. Y punto. Y punto. Entonces, cuando tú veas a una persona graciada por Dios, en el sentido, considere Dios le ha placido darlo y ahí está. No le envidie, no lo odie, no busque excusa, no busque querer decir es que Dios tiene preferente o preferido. No, Dios no hace excepción de persona, Dios nunca miente. Dios dice, clama a mí, yo responderé. Algo estará fallando, algo estará sucediendo o no estamos haciendo que hace que no suceda, que la gracia de Dios me inunde, su gracia, su misericordia, que pueda yo ser lleno de esa bendición de Dios para resplandecer la presencia de nuestro Dios. Amén. Pero cuando Jacob miraba a José, mejor dicho, cuando Jacob miraba a José, veía la promesa de Dios en ese hijo suyo, José. Y cuando Jacob mira a José, ya no veía a un muchacho joven común dentro de sino ya vería lo que el muchacho, la gracia de Dios en ese muchacho. Entonces nosotros, en nuestros hijos, nuestros hermanos, lo que sea, cuando vemos la gracia de Dios, no veamos lo que sea el físico de esa persona, sino veamos cómo florece, cómo resplandece, cómo se manifiesta un corazón que adora y ama a su Dios. Y sea para nosotros un ejemplo. Y yo doy gracias a Dios por todas esas personas que sobrepasan, ¿no? ese barro, esa carne, ¿no? Y ve ese tesoro que Dios tiene en las personas. Por eso nosotros no debemos fijarnos en las personas como por la persona en sí, que puede ser fea, puede ser guapa, puede ser alta, puede ser baja, puede ser gruesa, puede ser lo que sea, pero miremos lo que Dios mira, que es el corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y eso es lo que Jacob veía en su hijo, la gracia de Dios en su hijo José. Eso es lo que nos debe a nosotros, cómo nosotros debemos reaccionar frente a las situaciones cuando vemos, y lo único que nos toca hacer es darle gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran cuando ve a un hermano florecer, cuando ve a un hermano que realmente es usado por Dios, ¿no? Un hermano que tú le ves, que por ejemplo tú, en lo que sea, no voy a dar ningún más detalle, pero en lo que sea, tú ves que ahí está la gracia de Dios. Lo que te toca hacer es darle gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en vez de envidiar, sino decir, yo también voy a buscar de mi Dios Todopoderoso, porque también anhelo y deseo lo que mi hermano tiene. Pero lo deseo no con envidia, de celo y hacer daño, sino con una envidia, en especial con un deseo de querer agradar a Dios, un deseo de querer tener esa relación con Dios como ese otro hermano así lo tiene. Entonces vemos que Jacob se da cuenta, ¿no?, de que José no era simplemente un hijo normal y común, sino que Dios había puesto de su gracia sobre él, y eso es lo que Jacob podía ver, ¿no? Entonces había algo de divino en él, algo que Dios había puesto en ese hijo especial, ¿no? Una visión tenía y una esperanza, la cual lo relata, ¿no? Él relata y manifiesta ese sueño, ¿no? Y en ese sueño hay un propósito divino, y es lo que nosotros debemos buscar primeramente para nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y caminar ese propósito de Dios para así estar en paz con Dios y estar en paz con todo el mundo. En este mundo tan competitivo, en este mundo tan difícil, en este mundo tan perverso, en este mundo donde hay que estar siempre compitiendo para hacer cosas. Usted sabe que en el Señor no tenemos que competir entre nosotros mismos, entre nosotros tenemos que competir con nosotros, con nuestra carne, con nuestra actitud, con nuestro
comportamiento, ¿no? En qué pienso, qué hago, cómo lo hago, busco, no busco. Es ahí donde nosotros tenemos que pelear. Pero es más fácil mirar al frente, es más fácil criticar porque otro así lo está haciendo. Busquemos de Dios, hagamos su voluntad y veremos la poderosa mano de Dios. Amén. En José estaba el futuro de la nación de Israel. José era gloria de Dios. José era luz. José era bendición. José era redención. Hay una similitud con José y Jesús, ¿verdad? Y como también hemos visto esta mañana en los estudios en Moisés y Jesús en los Antiguo y Nuevo Testamento, en comparación de todas esas cosas. Pero ahora estamos hablando de José, hijo de Jacob, y nosotros aprender de esta lección para poder agradar a Dios. Y eso es lo que nosotros queremos y deseamos. Y es por eso que, por esas características que tenía José, que hasta el mismo infierno le odiaba. Cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú estás en el gozo de Dios, tú verás que los envidiosos estarán ahí, estarán para querer dañarte, para criticarte, para hacerte daño. Confía en tu Dios, cree en tu Dios. ¿Saben a quién utiliza el infierno para tratar de destruir la vida de José? A sus hermanos, a sus hermanos. O sea, eso nos da a entender que entre nosotros siempre va a haber problemas entre nuestros hermanos. O sea, no porque todos los que estemos aquí ahora reunidos somos hermanos, que aquí en todos los corazones reina la paz, ahí reina el Señor, todos estamos haciendo la voluntad de Dios. No, tenemos que entender que todos estamos en un proceso de cambio. Y en ese proceso de cambio, lo que podemos hacer únicamente para no dañar lo que Dios está haciendo es amar. Esta mañana una hermana decía, el amor cubre multitud de pecados. Y es verdad, el amor cubre multitud de defectos, ¿sí? Y es lo que nosotros debemos expresar, ya que nosotros pretendemos, decimos que somos hijos de Dios y que somos bendecidos por Dios, expresar lo que haría el Señor. Ustedes verán en la palabra, jamás Jesús criticó a nadie, jamás lo maldijo porque estaba en pecado, sino le hablaba con amor, le daba el mensaje de salvación, que es lo que nos toca a nosotros hacer cuando vemos ciertas personas tal vez no haciendo lo correcto, por la ignorancia, por lo que sea, porque no tienen al Señor en su corazón. Ese es nuestro deber, de darle a conocer a nuestro Dios. Pero claro, para ello primeramente tenemos que conocerle, tenemos que tener relación y comunión, y eso a veces es lo que nos falta mucho, ¿no? Entonces hay muchos cristianos que han sido perseguidos por los hermanos de la fe que por incluso la gente del mundo. A veces tenemos más persecución de la misma iglesia del Señor que de afuera. Y si ustedes analizan bien, si usted se dedica a la obra del Señor por completo, y entonces donde tiene mayor relación con hermanos, que no está únicamente mi casa de iglesia, la iglesia en mi casa, usted verá que cuando se relaciona con muchos hermanos, y no tiene por qué ser hermano, no estoy hablando de hermanos, cuando digo hermanos estoy hablando de hermanos que se congregan en armonía, estoy hablando de hermanos en general. Esos hermanos, tú verás que es ahí donde hay la mayor, los mayores problemas, donde está la envidia, donde está el celo, donde hay tantas cosas que se manifiestan, y eso es triste, ¿no? La gente del mundo, a nosotros tú puedes saber, y lo sabes, ¿no? Ya lo has experimentado, si tú buscas del Señor, que esas personas te ignoran. Pero el religioso, tú vas a ver que siempre te va a perseguir. El religioso siempre va porque va a las acechas, ¿no? Va por ti. Según el área, según lo que piensas, según el celo, la envidia que pueda tener, siempre va por ti a atacarte. ¿Saben por qué el diablo puede usar a los hermanos? En este caso, a los hermanos de José. ¿De verdad lo quieren saber? ¿Quieren saberlo? ¿Sí? Porque la envidia es el pecado de Lucero. La envidia es el pecado de Lucero. Por eso Lucero cayó, ¿no? La envidia lo que hace que un hermano murmure, persiga, critique el don de otro. La envidia es el pecado de Lucero. Y eso es una gran verdad. Lucero se convirtió en Lucifer cuando empezó a envidiar lo que era Dios y lo que tenemos nosotros que cuidarnos. Porque todo lo que nuestro Señor nos ha dado, el enemigo va a levantar quién para atacarnos, envidiarnos y tratarnos de
de dañar. Y el que tiene envidia siempre persigue, siempre va a perseguir, siempre va a criticar. Cuando los hermanos de José se llenaron de envidia, tomaron un espíritu en ellos. Tengamos nosotros bien presente que la envidia es el pecado del diablo. El que envidia la mujer de otro, el que envidia pues, el hombre del otro, ¿no? También, ¿no? El que envidia el coche, el ministerio, la casa, lo que tú puedas tener, talento incluso, o dinero, cae preso de ese espíritu que se llama espíritu Lucero. Según lo que dice Lucero, ¿no? Él comenzó a mirar lo que era de Dios, la parte de Dios, ¿no? Y comenzó a anhelar lo que era de Dios. Comenzó a desear lo que no le correspondía, porque Dios quiere darte algo, ¿no? Te lo da, pero tú no tienes por qué envidiar a nadie. Dios te va a dar. Tú puedes anhelar de eso, pidan y recibiréis, dice el Señor. Pidan, pero pidan con convicción, con fe. Y pidan con un buen propósito, una buena motivación. Dios siempre te lo va a conceder, porque Él no es. Porque Él no es. Porque no es mentiroso. Porque Él lo ha dicho. Él lo hará. Él lo hará. Él lo hará. Tú pide al Señor, Él lo hará. Él lo hará. Él no es mentiroso. Él ha dicho que lo hará. Él ha dicho, clámame y yo responderé. Él va a responder. Amén. Eso es lo que quiero hacerle entender. Y ese espíritu de mentira, ese espíritu falso comienza a trabajar y toma la túnica, ¿no? Y la túnica, la Biblia dice la túnica de colores, ¿no? Lo que su padre le había dado y la llena de sangre, como sabemos en la historia, ¿verdad? Sangre de cabrito. Y la llevan donde su papá y le dice, papá, mira la túnica. ¿De quién es? Claro, mira con qué malicia, ¿no? Sabiendo bien que, conociendo la túnica de quién era, mira, ¿de quién es esa túnica, no? Es la túnica de José, mi hijo. Y claro, ahí viene la mentira, viene el engaño. Dice Jacob, no, lo devoró una mala bestia ahí y murió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se produjo ahí? Tú me dirás, bueno, al saber, cuando un padre sabe que un padre viene a perder un hijo, entra, te invade un dolor que tú no sabes ni cómo explicarlo, ¿verdad? Y en este caso Jacob empezó a llorar y empezó ya ese dolor a sufrir. Y es en ese momento en el que Jacob ahí se deja engañar, por lo que ya está manifestando el engaño, que ha caído en la trampa del engaño, empieza a llorar, ¿no? Y él queda preso de esa mentira. Y muchos de nosotros estamos presos en una mentira, atrapados en una mentira. Incluso nosotros tenemos evidencia que Dios nos ha hablado, nos ha dado una palabra, nos ha dado una profecía. Y se ha de cumplir al momento que Dios quiera, por supuesto. Pero nosotros, a ver que no se cumple y otro viene y te dice cualquier otra cosa que no es nada para edificación, sino más bien para motivarte a perder la fe en lo que Dios te ha prometido. Esa mentira tú la cala profundo en tu corazón, la atrapa y eres prisionero también de esa gran mentira. Y este es el mensaje de hoy. Hay gente llorando por algo que todavía está vivo, que no está muerto. Jacob lloró por algo, pero que no era. Y muchos de los hijos de Dios están llorando por cosas que aparentemente o le han dicho, o le han soflado en los oídos que está muerto, pero está vivo. Y eso nosotros tenemos que tener bien claro. Jacob lloraba la muerte de un hijo que vivía, no estaba muerto. Quizás a ti el enemigo te ha dicho que tu negocio, tu ministerio, no sé, que algo en tu familia está muerto. Incluso tu don, el don que Dios te había dado, que está muerto, que se ha terminado. Ya no tú nos puedes servir más en ese don que Dios te había dado. Pero hoy el Señor te dice, eso es una mentira del diablo. Eso es una mentira del diablo, porque Dios te lo mantiene vivo. Dios prometió y Él dará. Y los dones son irrevocables. Dios tiene vivo eso que te ha prometido. Créele a Dios, no le crea al hombre. Te puede traer incluso túnicas manchadas, te puede traer lo que sea, pero que nada te robe la paz y la confianza y la fe en lo que Dios te ha prometido.
vendrán ataques de toda clase. Te lo puedo garantizar, lo he experimentado mucho en mi vida, muchas veces en mi vida. Pero tú créele a Dios, no le creas al hombre. Hay vida después del fracaso. Hay personas que tal vez han fracasado en el ministerio, en hacer ciertas cosas, en desagradar a Dios, ¿no? En cosas incluso se ha prometido, yo esto no lo voy a hacer más, y lo sigue haciendo y lo da ya por terminado. Pero el Señor te dice, no, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, ten fe, créeme, yo no miento. Yo lo que te he prometido te lo daré. A pesar de tu desobediencia, hoy tú puedes cambiar. Hoy tú puedes cambiar y decidir creerle a Dios y no creer a tu propio sentimiento o a lo que te pueden decir. Él es el único que te puede consolar. Dios es el que te puede consolar. Porque Él es el único, es el consolador. Él nuestro protector, Él nuestra guía, Él es todo para nosotros. Por eso si nosotros le queremos a Él, ponemos nuestro enfoque en Él, vivimos en su revelación, jamás seremos ofendidos por nadie, por lo que nosotros nos revale lo que diga la gente, le creemos a nuestro Dios, nuestro Creador. Amén. Y hay mucha gente que sigue amargada en sus vidas, enlutada también por ese, pensando que que se ha muerto, ¿no? Enlutada en el sentido no creer más y pensando que eso ya no va a poder realizar ni ese don, ese ministerio, ni eso que Dios le había prometido, o incluso que había él fracasado por desobediencia. Pero más que tú le puedas predicar la palabra y por más que se le dice el Señor te puede levantar, no se lo cree. Se cree que ha terminado. El Señor tú le dices, el Señor te puede sanar, el Señor te puede dar una nueva oportunidad. Su promesa no ha muerto. Lo que Él te dijo, ¿Dios tiene palabras muertas? No, tiene palabras vivas. Entonces, si ha dado una palabra, es una palabra viva. Entonces, si Él te ha dado palabra, esa palabra está viva. Está viva. Esa palabra es para ti. Créele a Dios. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Amén. ¿Y saben cuál es la respuesta de ellos? Esas personas que no le creen se machacan entre ellos y quieren saborear ese dolor que sufren ahí. Parece que se crean un hábito a ese dolor. Hay gente en las iglesias que están en desolación, podríamos decirlo, desolada. Hay gente llorando en las iglesias, hay gente que han perdido la esperanza. Y qué triste, porque el enemigo las tiene ahí amarradas, las tiene presas, ¿no? Y eso con una mentira, simplemente una mentira. No hace falta cadena, no hace falta soga, no hace falta candado, no hace falta nada. Una simple mentira tiene tú una persona preso en esa mentira. Y lo que piensa lo que tú piensas que está muerto, está vivo, ¿no? No está muerto. Todavía la palabra, la promesa de nuestro Dios te hizo que esté viva. Amén. Jacob, él en esa circunstancia, él olvidó lo que Dios le reveló y abrazó, cogió esa mentira para sí, ¿no? Porque era pensando que era una verdad, ¿no? Y él, ¿qué sucedió? Se atormentó. Y dice que hizo luto por muchos días, dice la palabra del Señor. Pueden ver el lenguaje corporal de mucha gente en las iglesias. Tú les animas a que salude, ¿no? Al hermano. Y vamos a orar. Llegó el momento de ofrendar. Y tú verás que esas personas tienen una actitud que no pueden. ¿Por qué? Porque están atrapados en una mentira. Está atrapado en una mentira. No pueden alabar con el gozo porque, ay, que me da vergüenza, ¿qué dirán, qué no dirán? No voy a ofrendar porque eso es para enriquecer al pastor. Y yo qué sé lo que le puede, la mentira que el enemigo ha puesto en tu corazón para no gozar la plenitud de lo que el Señor te quiere bendecir. Todo lo que tú haces por el Señor en obediencia a lo que el Señor enseña te trae bendición. Amén. Sí, sonríe. Sonríe porque el Señor, Él te ha agraciado. Y si Él te ha agraciado, nadie te quite ese gozo. Amén. Diga amén, amén, amén. Puede decirle que como nosotros podemos decirle ahora a través de esa historia, decirle Jacob, José no está muerto.
José no está muerto. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu situación, yo no sé en qué engaño tú estás. Pero yo te pido que tú hagas un autoanálisis mismo, te analices tú mismo en tu interior. ¿Qué es lo que te está quitando el gozo? ¿Qué es lo que hace que no seas feliz? ¿Cuál es tu preocupación que está todos los días machacando esa preocupación, mirándolo y viendo nada más que lo negativo? No, el trabajo, por ejemplo, no encuentra trabajo, imposible, no puede encontrar trabajo, no encuentra trabajo. Por tu misma boca tú estás ya maldiciendo y estás decretando lo que va a suceder. Levántate, ora a Dios, clama a Dios, ponte en su presencia. Él sabe cuál necesidad tú tienes. Él sabe lo que tú necesitas, Él te lo dará. No esperes estar ahí derrotado, no, Él te va a bendecir. Búscale de todo corazón. Él te dará la salida a tu situación. Él cuida de los pájaros del campo, Él cuida de ti también. Amén. Son promesas suyas, Él no miente. Nosotros podemos, de esta enseñanza aquí de Jacob y José, podemos sacar ciertas enseñanzas. Yo he apuntado 5 puntos que nosotros podemos compartir para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida, para que nosotros no seamos engañados y tengamos éxito en la vida. Dice la primera, que nunca tome lo que te dice por encima de lo que Dios ya te ha dicho. Nunca tome lo que el hombre te ha dicho o que el hombre dice por encima de lo que Dios ya te ha dicho, ¿no? Y a veces hay gente que me pregunta por qué siempre me dice que no le haga caso a la gente. Bueno, usted dirá, lo dice la misma palabra de Dios. No dice maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado y bendecido aquel que pone su confianza en Jehová. Amén. Mira, la gente va y viene, ¿no? Pero Jehová permanece para siempre. Y eso es una gran verdad. Hoy quien está a tu lado, tú verás, puede ser que tú incluso no lo vuelvas a ver más, ¿no? O lo verás dentro de un mes, pero Cristo siempre está contigo. Siempre está contigo, Él nunca te deja. Él siempre, confía en Él, ¿no? Si tú confías en Jehová, jamás serás decepcionado, ¿no? Abramos nuestros oídos espirituales para escuchar a Dios a lo largo del día y en todo momento, ¿no? Y verás tú que tienes esperanza. Y tú verás que el Señor ha puesto una esperanza en ti. Tú sabes la cantidad de gente que dice contigo hasta la muerte, ¿no? Incluso aquellos que se han casado y han jurado y han prometido. No, me caso, amarte y prometo amarte en la enfermedad, en todas circunstancias, en las dificultades y esto hasta la muerte. Digo, ese es un voto que hacen los que se han casado y ustedes lo saben, ¿no? Pero tú verás que también te lo dicen ciertos hermanos, ciertas personas que tú confías y pones tu confianza en ellos. Y sí, no te preocupes, yo hasta la muerte. Pero tal vez sean los primeros que te matan. Y eso es una verdad. Hay gente que te dice hasta el fin estoy contigo, pero eso no es real. ¿Se recuerdan? Eso fue lo primero que le dijo Pedro al Señor, ¿no? Estaré contigo, dijo, ¿no? Hasta la muerte. Y ese niño, ¿qué fue lo que le dijo? Tú me vas a negar, Pedro, me vas a negar. ¿Qué? Yo, ¿cómo te voy a negar, Jesús? Sí, te va a negar. Y es fácil, si nosotros realmente no buscamos de Dios, no nos llenamos de su espíritu, porque esa es la diferencia entre un Pedro que está frente a Jesús y un Pedro donde ya Jesús le ha enviado el espíritu y tiene espíritu en su ser, ¿no? En su interior. La diferencia está ahí, donde lo negaba, y es verdad que lo negó, porque Jesús nunca miente, Jesús es Dios y no miente, y le dijo la verdad, me vas a negar, porque él sabía que lo iba a hacer. Pero cuando él recibe al Espíritu, cuando él tiene toda la revelación de Dios, saben que los apóstoles conocieron más a Jesús después que se fue que estando con él. Cuando andaba con ellos pues veían muchas cosas y daban testimonio de ello. Pero cuando el Señor envió el Espíritu a morar en ellos, empezó esa transformación que es la que nosotros, todos los hijos de Dios, debemos tener, y que Dios nos demanda que tengamos para poder estar con Él en la eternidad, porque Él es Espíritu. No, nosotros tenemos que avivar este Espíritu que está en nosotros. Y ese Espíritu, el que tenemos muerto, muchas personas incluso dentro de las iglesias, está muerto el Espíritu. Somos lindos religiosos,
Pero hay muchas cosas que no hacemos porque nuestro espíritu está muerto. Tenemos que vivificar ese espíritu por la gracia de Dios. Amén. Así fue, Pedro lo negó. Un hombre nunca tendrá la firmeza que tiene nuestro Dios. Nunca, nunca, nunca. Nosotros tenemos que fundamentar nuestra vida en Dios. Amén. Él nunca nos va a decepcionar. Esa tontería ahora de la gente en buscar todas sus soluciones en los medios, ¿no? En Instagram, en Facebook, en esto, para allá, para acá, en muchas cosas, en muchos medios. Busquemos en el Señor. En nuestra mejor aplicación que podemos poner en nuestro móvil. Pero yo no digo en nuestro móvil, sino en nuestra vida, ¿no? Yo estoy seguro que si alguno se podía poner el móvil a la cabeza para que pudiera dirigirlo, pero ponte a Cristo en tu corazón. Consulta con Él todas tus situaciones, problemas, y tú verás que no te va a fallar. Todo ese mundo de Instagram y todo eso, si tú verás, la mayoría de las veces lo que hacen nada más que hacer dañar más que otra cosa. No edifican. Todo lo que dicen son crítica. Difícil encontrar, yo no digo que no, esa que edifica realmente nuestra vida. Que no hay crítica, no hay murmuración, no hay odio, no hay envidia, hay en medio de esas palabras. Y eso, claro, nos toca, esa decisión la tenemos que tomar nosotros, ¿no? Ahí te verás, y verás, siempre empiezan con como si fuese una competitividad, ¿no? Expresando lo que come, lo que dice, dónde está, dónde estoy, ¿no? Ahora yo me encuentro en tal lugar. Claro, yo entiendo que nosotros, entre familia genética y familia espirituales, podemos tener esa relación y debemos tener esa relación. No debemos cortar nuestras relaciones, no debemos tener siempre esa comunión. No, pero de ahí hacerlo público, donde todo el mundo lo está viendo, donde usted sabe incluso lo peligroso que eso es, ¿no? Porque enseguida mira, el fulano ya se ha ido a República Dominicana. Entonces vamos a su casa. Vamos a romper candados, vamos a robar tranquilamente porque no está en casa. Hay tantas cosas, ¿no? Cuando ponemos nuestra foto de nuestros hijos y tal, ya, si ellos ya lo identifican, si quieren hacerte daño. Bueno, hay lugares tal vez que tú dirás que aquí en Almería no es el caso. Bueno, pero en muchos sitios así ocurre. Y aquí no está, aquí siempre se pone a la moda de todo, ¿no? O sea que pronto también tomará ese medio para hacer muchísimas cosas que por supuesto no son buenas, ¿no? Sí, yo sé que a veces el exhibicionismo que hay hoy en día, bueno, podríamos decir que realmente es una verdadera locura, ¿no? Hay personas que pasan todo su tiempo, la mayoría de su tiempo, o incluso dejando de hacer cosas que deban hacer, por estar dentro de ese mormo, ¿no? De cómo están, de qué está, qué han dicho, qué no ha dicho, ¿no? Y tanta gente que incluso te quieren averiguar la vida, ¿no? Como si uno no tuviera derecho a tener una vida privada, ¿no? Y sin confianza. O te dice, o ellos también incluso, tú verás que ellos incluso te lo inventan, sin decirlo, te lo inventan las cosas y lo van añadiendo en esos medios, ¿no? Y todo eso los lleva únicamente a chimorreo, a calumnia, ¿no? Tengamos nosotros ese discernimiento espiritual para no caer en esas cosas. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿no? ¿Él se enfocó en qué? ¿En qué se enfocó Jesús? En lo que el Padre le habían encomendado, ¿verdad? Dice, Él dijo, y tengo aquí escrito, dice, lo que el Padre quiere que yo hable, yo hablo. Lo que el Padre quiere que yo haga, yo hago. O sea, y cada vez que Dios va a usar a un hombre, ¿no? Le dice, alza tus ojos. Tú verás, alza tus ojos. Y nosotros debemos tener nuestros ojos alzados a Él constantemente. De hecho, lo primero que tendríamos que hacer es alzar nuestros ojos a Él. Alzar nuestros ojos, entonces tengo que salir a la calle y yo estoy dentro, no puedo salir, o estoy enfermo, estoy en la cama, no puedo salir. No, es alzar sus ojos. No se trata que físicamente tú te ponga a ver al cielo, que seguramente te va a caer algo que una paloma va a soltar que no te guste, que te ensucie, te manche, ¿no? Pero sí, alzar es como quien dice, está en la presencia de Dios, ¿no? Se le ha recomendado, aquí otras hermanas han predicado sobre el aposento alto, de tener en nuestros hogares un aposento alto, un lugar donde nosotros le rendimos culto a Dios como familia,
¿no? Personalmente, pero también como familia, donde uno busca de Dios, y cuando uno pone esa mirada en lo que Dios tiene para nosotros, ese día ustedes verán cómo las cosas nos irán muchísimo mejor que al no poner a nuestro Dios en primer lugar. Amén. No pongamos las miradas en todas esas cosas que lo único que hace es usarla el enemigo, usarla Satanás para desviarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Pongamos nuestra mirada en Dios, no en los hombres. El que tiene sus ojos en las cosas de los hombres es una persona que está bajo un espíritu, yo pienso y lo puedo decir con toda libertad, un espíritu diabólico, un espíritu porque está únicamente, y el motivo y la motivación que lo hace únicamente es para murmuración y para hacer daño, para envidia o por buscar o indagar en la vida de las personas, ¿no? ¿Por qué nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús? Porque Él es el único, primero hemos dicho ya esta mañana que no miente, es el único que conoce el propósito que nos ha dado, y Él siempre nos va a guiar día a día en ese propósito para que podamos cumplir el propósito de Dios. Amén. Entonces nuestros ojos tienen que estar ¿en quién? En Jesús. Amén. Sí, es muy bochornoso, es avergonzoso, ¿no? La gente que a veces se van de un sitio donde se suele congregar y se dedica únicamente a hablar disparate, tontería, mentira. A veces la mayoría de esas son mentiras para justificarse, ¿no?, de su actitud. Que Dios tenga misericordia de ello, que Dios nos guarde de caer en ello. La advertencia es que nosotros no tomemos lo que dicen los hombres por encima de lo que Dios nos ha revelado, hermano, y seremos victoriosos. Ya Dios le había hablado a Jacob y le había dicho: José va a reinar, y él lo sabía y tenía convicción de ello. Cuando a ti te venga con una noticia negativa opuesta a lo que el Señor te ha dicho, no le crea, amén, no le crea, créele a Dios. Cuando lo que el hombre nos diga, especialmente cuando eso contradice lo que Dios ya nos ha dicho, ¿no?, tenemos que entender que Dios, y tener eso bien presente, Dios nunca miente. Entonces, si Dios me lo ha dicho, tú puedes decir lo que sea, muéstrame túnica manchada, muéstrame fotos, muéstrame lo que tú quieras. Yo no creo, eso son manipulaciones humanas, porque yo tengo una palabra de parte de mi Dios. A Él sea la gloria. Amén. Usted sabe que, usted dirá, bueno, porque los cristianos, usted sabe que los cristianos mienten. No, los cristianos no mienten. Mienten, ¿verdad? Mienten, claro que mienten. Saben mentir también. Saben mentir. Mentir no es decirte que la luz está apagada o está encendida, y mentir porque no es verdad. Mentir muchas veces cuando te ocultas ciertas cosas o manipulas ciertas cosas. Están difamando, eso que está diciendo produce un daño, produce un engaño y produce un conflicto. Y eso lo encuentras tú en cada rincón de cada iglesia. No de esta congregación, sino esta es santa. Esta es santa, pero todas las congregaciones tú vas a ver que ocurre eso. Y eso está ahí, ¿no? Los hermanitos de José mintieron, ¿verdad? Los hermanitos mintieron, ¿no? Le mintieron a su padre. ¿Pero por qué le mintieron? Por envidia. Y así tú lo verás constantemente, incluso en los medios que hemos mencionado, Instagram y Facebook y tantas otras cosas. Hay muchas mentiras, muchos montajes, muchas cosas. El hombre miente, Dios no miente. Amén. La segunda enseñanza es que no le abrace en el presente, que no lo abrace ahora en el presente no quiere decir que no lo va a abrazar en el futuro. Si ahora tú no estás teniendo aquello que tú deseas, orado a Dios y tanto anhela en tu corazón, tú no lo puedes abrazar ahora. Eso no quiere decir que tú no lo vas a abrazar en el futuro. Amén. Y aunque Jacob no tenía de cerca a su hijo, él tenía que entender que en el futuro las cosas podían cambiar. Quiere decir, yo no les creo, yo voy a ver la verdad. Y eso es lo que nosotros, la posición que nosotros tenemos que tener cuando nos vienen con una mentira,
no creer esa mentira, sino creerla a Dios y esperar el momento que Dios te la muestre. A veces, ¿cuántas veces no nos ha involucrado en un problema, en una situación? Tú sabes que tú eres inocente. Incluso la persona puede traer una prueba, pero una prueba que ha manipulado o lo que sea, fuera del contexto. ¿No? ¿Cuántas veces nos han dicho una cosa? Usted dijo esto, claro. ¿En qué contexto uno dijo eso? No, pero lo disfrazan para manipularla, mintiendo. Por eso es cuando te dicen y tú sepas que te están hablando de otro hermano, le está diciendo es que esto y aquello. Tú mira lo que Dios te ha dicho, ¿no? Y tú ya conoces a la persona y aunque te lo digan con evidencia, con el sentido de evidencia, pruebas falsas, ¿no? Manipuladas, créele a Dios. Y tú verás que en su momento Dios pondrá las cosas en su lugar. Yo no voy a decirlo una vez aquí, pero ya lo dije otras veces, lo he dicho muchas otras veces, pero me ocurrió una historia, que esa historia yo en mi vida no la puedo olvidar, porque es algo que marca tu vida, ¿no? Cuando tú te encuentras en una situación como la que me encontré, ¿no? Que se había desaparecido unos materiales en el trabajo, y no voy a ser pesado, porque todos los que me conocen ya la saben, entonces no voy a ser pesado. Pero qué triste, qué doloroso es cuando tú estás acusado de algo que tú sabes que tú no has hecho eso, tú no has hecho eso, ¿no? E incluso como tú ves poco a poco, con el tiempo, incluso aquellos que confían en ti, aquellos que te aman, que te creen, pero que con el tiempo las mentiras se va repitiendo tantas veces que esa mentira ya es como si fuese una realidad, ya uno la ha adoptado, la ha creado, se ha apropiado de ella y lo concibe de tal manera y vive de tal manera como si fuera una verdad. Y cuando te toca vivir esos momentos duros, difíciles, pero qué satisfacción cuando después, en su momento, por la causa que Dios así lo quiere, demuestra la verdad. No hay nada oculto que el Señor no vaya a demostrar. Tú no te preocupes, a su debido tiempo Dios lo hará, ¿no? El hecho y la historia, no voy a entrar en ella, pero la historia involucraba una enseñanza para mí y una directriz de Dios para hacer lo que Él me había encomendado que yo había dejado de ser. Y muchas de las veces a nosotros nos ocurren cosas así, para que nosotros realmente edifiquemos nuestra fe, como decíamos esta mañana en el estudio, para que nosotros corrijamos ciertas cosas de nuestra vida, pero sobre todo para buscar de Dios. Porque cuando les puedo garantizar que previo a esta situación, yo incluso había dejado de buscar de Dios, de leer la palabra y de orar. Pero cuando me vino esa presión, cuando me vino esas acusaciones, cuando te inunda ese dolor, ahí tú vienes a buscar a Dios. Y eso es lo que me ocurrió y por la gracia de Dios volví a los caminos del Señor. Yo no es que estaba en el mundo por ahí derrochando mi vida, no, pero sí, no estaba en la voluntad de Dios. Estaba haciendo otras cosas, no era nada malo, para empezar, estaba en la droga, estaba borracho, no. Estaba únicamente dedicando todo mi tiempo libre a mi ocio, a mis caprichos personales, ¿no? Ahí, mi mujer sabe, es testigo. Mi hija, está aquí, está en Roqueta, lo podría también testiguar, ¿no? Pasaba mi día, todos mis fines de semana y muchas noches las pasaba en el aeroclub, ahí porque me encantaban los aviones, estaba ahí trabajando y había dejado de servir al Señor. Como le digo, orábamos siempre en casa, leíamos la palabra, pero ya habíamos dejado de leer la palabra, hemos dejado de orar y ya poco a poco te enfría y estás únicamente ocupado, enfocado en aquello que te trae, pues, placer, puedo decirlo, que satisface una ambición, un deseo. Pero eso, Dios, cuando tiene diseñado para ti algo, un propósito contigo, Él te va a traer también para que tú lo logres. Por muy lejos que tú te vayas, Él va a poner circunstancias, situaciones, para que tú puedas volver al propósito por el cual Él nos ha traído a este mundo. Amén. ¿Cuántos conocen el propósito que Dios tiene para su vida? Amén. Quizá hoy tú tal vez no entiendas cierta cosa que estoy diciendo. Quizá lo que estoy diciendo lo entenderá un poco más tarde, cuando el Espíritu te revele realmente. Pero es muy probable que tú tengas en tu corazón muchas cosas que te produce amargura, tristeza, decepción.
porque la está esperando incluso por tiempo, a veces por años y años que está esperando algo. ¿Qué puede ser? Tú sabrás, tú sabes aquello que te entristece, ¿no? Puede ser el deseo de tener un coche, de tener una casa, de tener un esposo, de tener una esposa, de tener una familia. No sé lo que puede ser, pero hay una promesa de Dios que Él siempre está contigo. Y que que Él dice que Él cubrirá todas tus necesidades. A igual, y lo compara como los lirios del campo y las aves, ¿no? Que Él provee. Entonces confía en Él. Tal vez no es el momento, o es un momento para analizar el por qué, para ponernos a cuenta, porque Dios así requiere de nosotros una obediencia para poder también beneficiarnos de esa gracia de su parte. Amén. Dios quiere que nosotros la aceptemos como Señor de nuestras vidas, para que así nosotros podamos ser salvos y tener su gracia, su benevolencia, y tener a través de esa redención, tener acceso al cielo. Amén. Pues de la misma manera hay muchas otras cosas que Dios demanda de nosotros, para que nosotros también podamos ser beneficiados de lo que Él quiere premiarte o quiere darte o concederte. Dios no es hombre para que mienta. Amén. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y dice, y no hará. Él dijo y no hará. Ese es nuestro Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia en Génesis, ahí en el capítulo 1, dice, sea la luz. ¿Y qué hizo? La luz. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios hizo la luz, cuando Dios dijo, sea la luz, aún no había hecho el sol, según vemos la cronografía del tiempo de la creación, Él no había hecho todavía el sol. Si miramos mucho más adelante, ¿no? Es cuando Dios hace el sol. Entonces uno se pregunta, ¿en qué luz caminaba o se hacía el universo? ¿En qué luz? ¿En qué luz? Les dejo ahí con esa palabra. Mira que es un juego de palabras, no lo habéis captado. Ahí les dejo esa palabra. En su propia palabra, en su palabra, en su palabra. Su palabra está la vida, en su palabra está el poder, en su palabra está el todo. Él todo lo hace por su palabra. Pero fíjate que nos ha dado también a nosotros esa posibilidad que nosotros en nuestra palabra, al igual que Él, podemos hacer muchísimas cosas. Pero lo que mayormente hacemos no es lo que agrada a Dios, sino lo que, desviado por nuestro día a día, por nuestras ambiciones, por nuestro celo, envidia, por nuestras luchas, por nuestros problemas, no nos enfocamos en Él, sino en los problemas, y lo que hacemos es derrochar palabras que no son edificantes, ¿verdad? Y eso es lo triste. Pedro, tenemos ahí el ejemplo, no sabía que su lógica humana y con años de experiencia, cuando Jesús le dice tira la red, ¿no? Y él, después de haber pasado toda la noche, dice la palabra, toda la noche pescando, ¿no? Un conocedor, alguien que conoce la pesca, que sabe, conoce el terreno, conoce el terreno no, conoce el mar, conoce la zona del mar, conoce el lugar de pesca, y sabe que ahí no hay nada, ahí no había peces. Ahí no había peces para el hombre. Pero Jesús le dijo, vaya. Y Él fue en su palabra. Él fue en la palabra que el Señor le dio. Y cuando Él fue en la palabra de Dios, dice la palabra que por poco la barca no se hunde de tantos peces que recogía. Hay cosas que para ti no tengan lógica, hay cosas que para ti no tienen entendimiento, hay cosas que incluso tus estudios, tu formación, lo que te han enseñado y la lógica, tú lo ves día a día, que van en contra, o sea diferente, mejor dicho, que sea diferente de la palabra. También puede estar en contra, no hay duda, ¿no? Pero yo decía diferente a la palabra de Dios, porque no está en contra que Pedro pescase y tal, ¿no? Pero me refiero a esas cosas que a veces uno escucha y no le cree a Dios, sino cree al enemigo. Creámosle a Dios, no al enemigo. Si Dios te ha dicho, pon la red ahí, pon la red. Tu intelecto te puede decir, no, ahí no hay red, ahí no hay pescado. Pero si su palabra ha dicho, ahí hay pescado, ahí hay pescado. Si el Señor te ha dicho que hará, Él hará. Creámosle a Dios, ese es nuestro Dios, ¿no? Caminemos en la luz,
de la palabra de nuestro Dios. ¿Recuerda a Abraham? ¿Recuerdan a Abraham? El muchachito ese tenía 20 años. No. Bueno, también los tuvo, ¿no? También es verdad, también los tuvo los 20 años, no sirve. No, pero ya teniendo una edad de 100 años. Tenía una edad de 100 años bueno, lo pueden ver ustedes en la palabra de Dios, ¿no? Dios le prometió Dios le prometió un hijo, ¿verdad? Dios le dio un hijo y Dios le dio ese hijo. Pero fíjate que tuvo que pasar 100 años, ¿no? 100 años. Pero él tenía esa palabra y confiaba en ello. Él confiaba en ello porque Dios no miente. Dios cuando te da una palabra, Él cumple. Lo que Dios te ha prometido, tú lo vas a poder abrazar. En el nombre de Jesús, decláralo. Amén. Fíjese que en Hebreo 11:13 dice que todos los de mi fe miraban de lejos y creían y sabían todos los días lo prometido por Dios. No, perdón, saludaban todo lo prometido por Dios. Ellos siempre abrazaban todo lo que se apropiaban de lo que Dios me ha dicho, ¿verdad? Yo tengo que ser ahora, Él me dice que es mi protector, mi guiador. Yo voy en fe y voy a caminar en fe porque Él va a venir conmigo. Amén. Creámosle a Dios cuando nosotros tengamos que tener decisiones. Y yo no estoy diciendo que hagan locura, ¿no? Yo no estoy diciendo que hagan ningún tipo de locura. Estoy diciendo aquellas cosas que uno ha de hacer. Confiemos en nuestro Dios. Él está con nosotros. Él nos protege, es nuestro protector, nuestro cuidador, nuestro guía. Amén. Dios nos prometió, Dios le prometió un hijo a Abraham y se lo dio. Amén. A Él sea la gloria. La tercera conclusión que saco de esta enseñanza, a veces lo que creemos que es un acto diabólico es un plan divino. A veces nosotros pensamos es un desastre, que esto o lo otro, pero Dios está detrás del asunto. Dios está ahí, porque lo que Jacob creyó que incluso era del diablo, en realidad era Dios acercándose a José, ¿no? Y llevando a José al trono de Egipto. Estaba haciendo la obra por la cual Dios la había diseñado. En Génesis 45:8, mira lo que dice la palabra. Este es José diciendo a sus hermanos. José dice a su hermano, dice 45:8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Porque, como le digo, Dios incluso usa al mismo diablo a veces, ¿no? Para cumplir el propósito de Dios. Dice, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por el gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. A veces los evangélicos son bastante rápidos, ¿no? Para decidir eso es del diablo, eso es de Dios. Yo estamos compartiendo esta mañana. Pero tenemos ese cauto a analizar qué es lo que Dios está haciendo. Nosotros somos muy apresurados a tomar decisiones, a hacer juicios sobre las cosas. Pero tenemos que controlar eso. Nosotros no nos podemos apresurarnos a hacer juicio así. Porque hay a veces que los mayores milagros de tu vida a veces vienen disfrazados de problemas. Y ustedes verán que no hay ni un gran milagro acontecido en la Biblia que no haya comenzado con un problema. Todos comienzan con una dificultad, con un problema. O incluso con una enfermedad. Usted verá como así es. Vean la palabra y así es. O con un momento incluso de escasez. Un momento donde no tiene nada, donde no puede conseguir nada. O a veces, ¿cuántas veces no hemos visto personas atacadas directamente del mismo infierno y sea un propósito de Dios? Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, nosotros no somos quien tenemos que gobernar a Dios ni decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Él sabe lo que hace, ¿no? Y en vez de estar diciendo que esto es del diablo, lo que nos toca hacer es quedarnos tranquilitos ahí y esperar viendo lo que Dios está haciendo, ¿no? Porque a veces esos procesos de Dios nos van a causar problemas. O no está exento de problemas, tenemos que cuidarnos. Pero sí podremos ver que siempre tiene un final glorioso. Amén. Cuando el ángel le vino y le dijo a María que estaba embarazada, ahí vemos que le creó un problema. ¿Saben por qué? Porque ella estaba comprometida en casarse. Si vemos
cuando ese mismo ángel, ¿no? nosotros si nosotros empezamos a ver, por ejemplo, en este caso, imagínense una señorita que dice que señorita no está casada y está embarazada. ¿Cuál es la opinión pública de hoy? Bueno, hoy ya no hay tanta sensibilidad hoy, ¿no? ¿Verdad? Hoy ya la gente no aplaude eso más que ve mal a que una chica se mantenga hasta después del casamiento. Lo ve eso más mal que una persona que tenga 16, 18 años, esté embarazada aunque no esté casada. Ese es el mundo de hoy, esa es una realidad. Pero lo que pasa es que la gente se apresuran a hacer crítica cuando, como les decía, puede ser un plan divino. Entonces nosotros tengamos cuidado cuando nos precipitamos a hacer un juicio sobre un hermano, una hermana, ¿no? La cuarta cosa, cree que un día las noticias cambiarán. Jacob tuvo una noticia muy negativa, pero esa noticia cambió por otra de gozo y de alegría. Y tal vez tú has escuchado una noticia negativa, pero mantente fiel en el Señor y tú verás la mano poderosa de nuestro Dios. Y verás que esa noticia va a ser cambiada a tener una noticia positiva. Yo no sé a ustedes si alguno de ustedes algún día le dijeron una noticia mala, ¿no? Alguna vez, para después descubrir que era un engaño. Usted dice ese momento lo que uno sufre, lo que uno tiene que pasar por haber creído ese engaño. Te dirá, bueno, Manuel, no puedo estar constantemente. No, el problema es que si no estamos en la presencia de Dios, ¿a dónde viene el problema? Viene el sufrimiento. Por eso es que nosotros tenemos puestos nuestros ojos en Cristo Jesús. Por eso nosotros no vamos engañados. Por eso Dios nos va a dar discernimiento y poder ver lo que es de lo que no es. Y tú verás, si tú pones en práctica eso en tu vida, tú verás que cuando te venga con chisme, con tontería, Dios te va a dar discernimiento para ver que eso no es de Él, no es de parte de Él. Y te dará la salida también a ese engaño. En Génesis 45:13 vemos que José le dice a sus hermanos: haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que me habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. O sea que lo mismo que le dijeron a Jacob, ¿no? José murió, José está muerto. Ahora van a decir a Jacob que José estaba siendo bendecido, ¿no? O sea, los mismos usos, y eso va a ocurrir muchas veces en tu vida. Aquellos mismos que son usados por el enemigo, por quien sea, para traerte una mala noticia, ellos son los primeros que tú a través de ellos va a ver que es una mentira. Y eso ustedes habrán visto muchas veces, que se dan cuenta porque la persona ha dicho una cosa, tal, pero después tuvo una incoherencia en la evidencia, en lo que sea, algo que te da a ver, esa misma persona te da a ver que lo que te había dicho anteriormente es una mentira. Y eso sucede muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces y eso es una gran verdad. Yo no sé qué más noticias le habrán podido dar a usted, pero una cosa es segura, que tú, si le sigues fiel a nuestro Señor, y esa noticia va a cambiar. Esa noticia, por muy negativa que sea, va a cambiar. Ese diagnóstico va a cambiar. El médico te puede decir: es que esto y aquello, es que no hay solución, o está afectado por este tumor, por esta enfermedad, por lo que sea. Sepa que eso va a cambiar. En Cristo va a cambiar. Amén. En el nombre todopoderoso de Cristo va a cambiar. Va a cambiar, esa circunstancia va a cambiar. Porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. La quinta conclusión: lo que por un tiempo se fue, Dios lo devolverá con abundancia. Amén. Qué linda promesa. En Génesis 45:23 dice la palabra de Dios: y a su padre, el padre de José, y a su padre le envió esto, que le envió 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos fueron, y le dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dijeron las nuevas, diciendo: José vive aún,
y el Señor, y Él es Señor de toda la tierra en Egipto. O sea que lo que fue en un instante, y ahí dejó un vacío en el corazón de Jacob y en la vida de su entorno, ahora volvía cargado de bendición para sus vidas. Eso solo lo puede hacer nuestro Dios. Amén. Eso solo puede hacer nuestro Dios. Dale un gloria a Dios. Dile gloria a Dios. Gracias a mi Dios. Todas las adversidades que yo veo, Dios me va a dar la solución. Amén. Voy a concluir ahora trazando una tragedia que te puede ayudar a cambiar, ¿no? O así si tú así lo deseas, ¿no? Escuche, cuando los hijos de Jacob vuelven y le dice a su padre, José está vivo y es Señor de toda la tierra. O sea, nuestra vida está a punto de cambiar. Mira lo que sucede. Dice la palabra de Dios, Jacob ¿Qué hizo Jacob? ¿Quién lo tiene? Se afligió aún más. Se afligió aún más. Pero ¿saben por qué? Porque no le creyó. No le creyó. O sea, ¿tú no sabéis de cuenta a veces cómo las personas creen más rápido la mentira que la verdad? A veces tú le dices a una persona una gran mentira. Bueno, ustedes no dicen mentira, ¿no? Habéis dicho que sí. ¿Ustedes mentís? ¿Eh? ¿Tú mientes? Uy, confiésate, no salgas, arrepiéntate. No salgas aquí sin arrepentimiento. Sí, la persona miente, sí. Pero se lo creen más fácil. A veces la gente se cree más fácilmente una mentira que una verdad. Y esto, mira, a Jacob le costó, no le creyó, ¿no? Y esta es la tragedia que acontece a diario en la iglesia del Cristo, ¿no? Que cuando alguien te dice lo que tú pensaste, ¿no? Negativo. Y esto no es porque Dios... cuando Dios está preparando algo para ti, tú verás que siempre va a venir alguien... El enemigo siempre va a usar a alguien para desanimarte, para desenfocarte en lo que normalmente debería estar enfocado uno, ¿no? Tú recibes una revelación de parte de Dios, un plan, un propósito de Dios para tu vida. Tú sabes que el propósito de Dios para tu vida es tal, tú debes mantenerte firme ahí, pero ahí donde el enemigo siempre va a usar algo para desviarte de esa verdad, ¿no? Pero nosotros tenemos que mantenernos ahí en fe en la palabra de Dios. El cristiano vive por fe, para fe, por fe, para fe y en fe. Y así nosotros tenemos que vivir siempre. Quiere decir que nosotros tenemos que vivir sin ver, ¿no? Tenemos que vivir viendo lo que no se ve. Tenemos que vivir en la promesa de Dios. Nosotros tenemos en mente bien lo que Dios nos ha dicho, pero tus ojos están viendo lo opuesto. Tú tienes que creerle a Dios y en fe. Y tú vas a ver que eso se hará, lo que Dios ha dicho. Por lo menos no vas engañado, no vas a sufrir esas penalidades que, por ejemplo, en este caso que estamos explicando, la de Jacob, ¿no? Por eso nosotros tenemos que caminar en la voluntad de nuestro Dios. Por eso tenemos que tener nuestra mirada en nuestro Dios y conocer nuestro propósito en Dios. Y ese propósito no hay nadie que lo va a cambiar. No hay nadie. Por eso cuando a veces uno tiene un don que Dios le ha dado, cuando Dios le ha dado una posición, y hablo esto, lo que hoy en día podemos ver día a día en las iglesias, el celo, el temor, que te van a quitar el ministerio, te van a quitar, no te preocupes, lo que Dios nos da, ningún hombre nos lo puede quitar, para la gloria de Dios. Amén. Nosotros tenemos que permanecer en la palabra de Dios, que es la que nos da luz y vida. Amén. Y nos saca de toda aflicción, de toda amargura, de toda tristeza, de todo aquello que el enemigo quiere sembrar en nuestros corazones. Ahora, veamos, ¿cuántos creen en los ángeles? Esta mañana estamos compartiendo también los temas de la universidad y se habló de ciertas cosas y enfocarnos en ciertas cosas que uno quería. Ustedes saben que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Lo dice la palabra. Los ángeles serán juzgados por los hombres hijos de Dios, ¿no? En Lucas capítulo 1 vemos hay una actuación del ángel Gabriel. El ángel Gabriel es un mensajero del cielo, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Es un mensajero del cielo. Y vemos en el capítulo 1 de Lucas, ¿no? Y el ángel Gabriel llega donde Zacarías, y le dice a este hombre:
oye bien, escúchame. Dios te va a dar un hijo que va a ser profeta. Y dice que Zacarías dijo en el versículo 18, perdón. Eso no puede ser. Mi esposa ya es una viejita, ¿no? Y el ángel le dice, por cuanto no creíste, te quedará ¿qué? Mudo. ¿Sí? Mudo, ¿no? Así es, se lo dice la palabra, no lo digo yo. O sea, Zacarías le había orado, ¿no? Seguramente cuando se casaron, ¿no? Se cansaron, vieron que las cosas no se estaban dando, como nos ocurre a nosotros. Yo personalmente también, pasaron muchos años antes que el Señor nos diera hijos, y nos preocupábamos, íbamos a los médicos, íbamos a todo el mundo para ver por qué, no había. Y seguramente Zacarías ya habría estado tantos años unido a su esposa, que dice, esto ya no es verdad. Pero cuando nosotros tenemos esa promesa de parte de Dios, debemos creerla. No creamos el entorno, no creamos las condiciones, no nos creamos ni a nosotros mismos, a nuestra capacidad, a nuestra fortaleza, a nuestro requisito, lo que sea. Él lo ha prometido, Él lo hará. Pasará los años que tengan que pasar, pero Él lo hará. Como decía él, seguramente un hombre que había estado orando. Pero es en el tiempo de Dios, las cosas se dan. No te apresures. No le usurpe el lugar de Dios para tú ayudarte a recibir la bendición que viene o que tiene que venir de parte de Dios. Dice el versículo 20, las cuales se cumplirá ¿cómo? Versículo 20, ¿lo tienen? Las cuales se cumplirán a su tiempo. Dios siempre, y digo bien, siempre, digan siempre, siempre Dios responde nuestras oraciones. Siempre. Siempre, si tú te diriges a Dios creador, nuestro Dios siempre va a responder tus oraciones. Y siempre responde, y que hemos dicho que tampoco hace. Nunca miente. Entonces, si Él siempre responde y nunca miente, las cosas las tenemos muy claras, ¿sí o no? La tenemos muy clara. Ese mismo ángel que vemos ahí, el ángel Gabriel, va donde esa muchacha, ¿no? Ahí, como le decía anteriormente, virgen, ¿no? Pero fíjese que la actitud de ella es muy distinta a la otra, ¿no? Le dice, aunque tú eres virgen, vas a concebir al Mesías. Y ella dice, ella no lo entendía, por supuesto, ella no podía entender esas cosas. Somos nosotros que tenemos toda la historia, todas las evidencias, y a veces no entendemos bien. Ella en ese momento, que era parte de la historia de lo que Dios estaba haciendo, no podía entender, es obvio. Pero ella dice, hágase conmigo conforme a tu voluntad, o acuerdo a tu voluntad, ¿verdad? Y Dios la bendice, ¿no? O sea, el mismo ángel, vemos con un mismo mensaje, ¿no? Pero uno, como podemos ver la palabra, termina en juicio y el otro termina en bendición. Eso nos da que entender muchas cosas que nosotros tenemos que tener bien en mente, ¿no? Que no por el ángel, no por el mensaje, y yo me atrevo a decir, y no por Dios, que todo eso depende de nosotros. La promesa que Dios te ha dado, de la manera que te la dio, como te la dio, eres tú el que decide si recibe o no recibe. Amén. Eres tú el que decide si recibe o no recibe. Dios te ha prometido, lo hará. Pero no va a depender de Él, va a depender de ti, en que tú le creas de todo corazón. Hemos dicho que el cristiano, el Hijo de Dios, vive por fe. Nosotros tenemos que vivir fe. ¿Fe en qué? ¿En lo que yo me imagino, yo me creo? No. Fe en la palabra de Dios. Fe en lo que Dios te ha declarado. Fe en la revelación que nos ha dado. La Biblia. Yo debo creer la Biblia desde la primera página hasta la última página. Y especialmente cuando te habla a ti a tu corazón, ¿no? Tú créele a Dios. Cuál sea la circunstancia, cuál sea lo que sea, cree a Dios. Yo sé que posiblemente mucha gente va a decir aquí que eso no funciona, ¿no? Esto que se predica aquí en Armonía, eso no es así. Y va a haber gente que diga, oh Señor mío, yo llegué enfermo a este lugar, pero he salido sano. Y eso lo hemos escuchado muchas veces, por la gracia de Dios. Y no por mí, sino por lo que esa persona ha oído,
¿Qué? La palabra. Yo he sido un instrumento, o la persona que ha estado en el momento que ha estado aquí ha sido el instrumento usado por Dios. Dios sana. Dios liberta. Dios quiere que estemos bien. Él ha puesto los medios de cómo hacerlo, pero nosotros debemos creerle a Él. Entonces, tú puedes llegar con tristeza aquí a este lugar, pero puedes salir con gozo, apropiándote de la palabra de Dios, creyéndole a Dios, y Él lo hará. Amén. Eso depende de ti, no de mí, no del Señor, sino únicamente de ti. Si tú recibes o no recibes esa bendición. Le dijeron los hermanos a Jacob: papá, José vive, sal de tu luto. Y Jacob actuó negativamente: no lo creo. Papá, sal de esa tristeza. Papá, créelo. Pero hay un cambio. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo cambió? Lean el pasaje. Miren el pasaje. ¿Cuándo cambió? Mira, nosotros hemos dicho que tenemos que cambiar lo que vemos, ¿no? Y nosotros también tenemos que cambiar lo que oímos, ¿no? Y también cambiar lo que dicen, lo que decimos nosotros, ¿no? Dice que cuando Jacob vio a las asnas cargadas ahí de provisiones, cuando Jacob oyó lo que José le envió a decir, y luego dice que la palabra que él, ¿qué dice la palabra? El mismo Jacob, ¿qué dijo? ¿Qué declaró él? No lo tienen ahí. No tienen sus Biblias. ¿Qué declaró? Mi hijo vive. Dice la palabra que el Espíritu, que dice, vean, el versículo 27 de Génesis 45. Génesis 45, 27. Dice la palabra que su espíritu revivió. Entonces, mientras que tú te mantengas mirando lo negativo, tu espíritu se va muriendo. Mientras te mantenga oyendo a la gente, esa gente que tú no debes oír, ¿no? Y mientras te mantenga hablando lo que tú no debes hablar, como decía anteriormente, las cosas negativas, tú vas a seguir una aflicción que nadie te va a poder quitar. Ni los médicos ni nadie, ¿no? Te podrá curar. Y tú podrás decir que es la iglesia, que esta iglesia no va, que esto no funciona, que la visión del pastor, que estos líderes que están ahí no son los adecuados, ¿no? Que esto o lo otro, tú podrás inventarte cualquier cosa por el engaño del enemigo, pero nada de todo esto es verdad. Tú tienes que reconocer realmente dónde está el problema para dar una solución al problema. Nosotros a veces somos muy fácil de decir este es el problema, pero el problema movido por el celo, por el dolor, por los sufrimientos o por una verdad que te han dicho. Y entonces tú, en vez de captar la verdad, tú la encubres y tomas decisiones que no son correctas. Y ahí es donde amplía más el problema. Amén. Dice la palabra que su espíritu, el espíritu de Jacob, revivió. Oiga bien, Jacob siempre fue un hombre de Dios, ¿verdad? Tuvo sus cosas, tiene sus engaños que tuvo con su hermano, cambió su plato de lenteja, ¿no? Pero él tenía la presencia de Dios. Él siempre tenía comunión con Dios, tenía temor de Dios. Y podemos ver en la palabra que el amor de Dios siempre estuvo con él. Pero él, por no tener la fe necesaria, aún ahí estando en la presencia de Dios, caminaba con ese espíritu muerto, con un espíritu seco. Y hay mucha gente en las iglesias que aman a Dios, pero que anda con su espíritu muerto. No tiene vida. Hay mucha gente que yo no dudo que incluso va a la presencia de Dios, pero están viviendo muertos porque no ponen en práctica lo que Dios les ha dado. Sabemos que Jacob caminaba enlutado, no porque Dios lo había abandonado, no, Dios estaba con él. Jacob camina afligido, pero no porque Dios no lo amara,
Él amaba. Jacob caminaba destruido, y no porque Dios haya olvidado lo que le dijo. Dios tenía presente su promesa, simplemente porque no tenía la fe necesaria en lo que Dios le había prometido. Y así somos muchos de nosotros, que Dios nos ha hablado, pero nosotros descuidamos, miramos mucho a otras cosas, prestamos atención a los engaños, a las mentiras que te dice el enemigo, y no le creemos a nuestro Dios, y seguimos enlutados, afligidos, con dolor y sufrimiento. Pongamos nuestra mirada en el Señor, confiemos en lo que la revelación que nos ha dado, y veremos la gloria de Dios. Dice la palabra que donde hay fe no hay temor, ¿verdad? Donde hay fe no hay temor, no tengamos miedo a nada. Donde hay fe no hay aflicción, donde hay fe no hay angustia. ¿Por qué andamos angustiados? Donde hay fe no hay desesperanza, ¿no? Y mucho de tu fe, ¿no? La escoge tú mismo el que escoge esa fe. Nosotros somos los que caminamos en esa fe, nosotros los que vivimos y construimos nuestras vidas en base a la fe que tenemos en nuestro Dios. Nosotros nos toca creerle a Dios, ¿no? De no temer. Tenemos que obedecerle a Dios. Si obedecemos a Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Una cosa sí yo les puedo garantizar: cuando somos capaces de creer la palabra por encima de todas las mentiras que te puede crear el enemigo, incluso por las circunstancias que tus ojos pueden estar viendo, el Señor cumplirá esa palabra en tu vida. Amén. El que lo crea, dígame amén, amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Es tiempo de cambiar lo que nosotros vemos. Estamos viendo muchas cosas que nos hieren, que nos daña, que nos aflige, que nos hace estar triste. Es tiempo que nosotros incluso cambiemos las cosas que oímos, ¿no? A quién estamos oyendo. Es tiempo de cambiar la confesión, aquellas cosas que nosotros pronunciamos con nuestra boca, aquellas cosas que nosotros decretamos incluso con nuestros labios sin darnos cuenta muchas veces, o ser conscientes del percance que esto pueda tener, ¿no? Es tiempo de revivir, de ser avivado en el Espíritu. Ese es el deseo de nuestro Dios. Creámosles a Dios, creámosle a Dios, creámosle a Dios. Ponte ahí, inclina tu rostro y ora a Dios. Créele a Dios, créele a tu Dios, créele de todo corazón. Aunque los hombres te digan que tu promesa está muerta, no le crea al hombre, no le crea al hombre, créale a Dios. Dios te ha dicho, Él cumplirá. Tu promesa no está muerta, créele a Dios, está viva, dice el Señor. Ora a Dios, ora a Dios, órale a Dios, ora a Dios, ora a Dios, como tú sientes en el Espíritu, no tengo problema, ora a Dios. El Señor te quiere revelar muchas cosas en esta mañana. Y no depende de mí ni de Él, depende de ti, de tu corazón, de tu disposición en el corazón para que Él pueda obrar en tu corazón ahora. Es tiempo de revivir, de ser avivado en el Espíritu. Créele a Dios. Aunque te digan que ya eres mayor, tu promesa está viva. Aunque ya tú creas que tú no tienes fuerza, o ya tú a esta edad ya no puedes, no le créale a Dios, créale a Dios. Aunque te digan que tu familia está muerta, está viva, créele a Dios, créele a Dios. Aunque te digan tu mujer está muerta, créele a Dios, créele a Dios. A mí me dijeron una vez, su mujer está muerta, tu mujer está muerta. Y yo le dije, no, tú das un diagnóstico de hombre, tu boca son palabras tuyas, pero yo tengo un Dios todopoderoso, tengo un Dios que vive. Y aunque esté como usted ahí ahora como médico, pero como hombre me está diagnosticando una verdad, su verdad, que está muerta mi mujer. Yo en el nombre poderoso de Cristo Jesús declaro que vive. Declaro que vive, y hay testigos de personas que lo han vivido esto para ver que es una realidad. Pero qué triste que solamente puntualmente en ocasiones nosotros usamos esa fe, usamos ese valor
para declarar quién es realmente nuestro Dios. Ojalá pudiéramos decir todos los días de nuestra vida, en cada faceta, en cada circunstancia que hemos de enfrentar, que ese Dios nuestro vive y nos dará la victoria en todo lo que tengamos que hacer. Querámosles a Dios. Querámosles a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Créele a Dios. Órale a Dios. Clama a Dios. Ora en el Espíritu en este momento. Ora. No te quedes parado indiferente. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios por su palabra, por sus promesas, por lo que Él te ha prometido, por lo que Él va a hacer. Confiésalo con tu boca, con convicción que lo hará. A su momento Él lo hará. No le cree las palabras del hombre. La mayoría, como hemos visto, se mueve en envidia, en celo. No crea circunstancia que contradice lo que Dios te dijo. Créale a Dios. Yo les digo, créanle, crea a Dios. Créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios. Una de las grandes verdades, y es una de las peores tragedias que nos puede ocurrir, es que mientras que tu espíritu está seco, tú no tienes nada que ofrecerle a este mundo. Aviva ese espíritu delante de Dios. Aviva ese espíritu. Ahí mientras tu espíritu está afligido, tú no puedes cumplir con el propósito por el cual Dios te alcanzó. Créale a Dios. Que mientras que tu espíritu está muerto, ahí en sí, tú no puedes darle vida a nada, ni a nadie. Ustedes saben por qué hay tanta gente buena en la iglesia, tanta gente, tanta gente incluso muy bien intencionada, tanta gente que aman a Dios pero no logran afectar a nadie. Ni siquiera a su propia familia les alcanza ni les afecta porque están lejos de Dios, no tienen su mirada puesta en Dios. Tienen un espíritu seco, dice la palabra. Uno no puede dar lo que no tiene, porque mientras esa fe no esté ardiente ahí dentro de tu corazón, nunca va a poder haber un avivamiento para avivar a otro y avivar a tu iglesia. Si no hay fuego en nuestro interior, no podemos quemar a nadie, no podemos avivar a nadie, no podemos encender a nadie. Seremos como Jacob era, hay una vela, pero una vela sin encender que no puede ni dar luz, ni calentar, ni hacer nada. Sigue siendo vela, pero apagada, sin efecto. Dios te ha traído a este mundo con un propósito. Enciende ese espíritu para cumplir ese propósito que Dios tiene en tu vida. Te ruego. Fíjese que cuando Jacob comenzó a creer, dice la palabra que él revivió. La palabra de Dios dice que él revivió en el espíritu. Nosotros a veces nos afanamos buscando hacer más dinero, buscando distracciones que incluso nos alejan de nuestro Dios. Y en vez de andar desesperado tratando de encontrar lo que el hombre nunca te puede dar, que solamente te lo pueda dar Dios, estemos en el lugar que corresponde, no en el lugar equivocado. Busquemos a nuestro Dios. Necesitamos que nuestro espíritu sea avivado. Necesitamos saber que la sanidad brota de dentro hacia afuera. Necesitamos esa luz. Necesitamos brillar. Esta mañana decíamos, necesitamos ser transfigurados por el poder de la gracia de Dios. Y qué lindo compartir la palabra de Dios cuando fueron ahí al monte Juan, Pedro y Jacob junto con Jesús, ahí al monte, aislado del mundo, buscando de Dios, cómo esa transformación, esa transfiguración se dio. Y nuestro maestro como ejemplo para nosotros hoy en día, nosotros tenemos que buscar hacer igual que Él hizo. Buscar de Dios hasta que seamos transformados, transfigurados, y que ese resplandor de la gracia de Dios sobre nuestras vidas pueda ser visible en este mundo de tiniebla,
para ser alcanzado por Dios. Ese es un propósito para cada hijo de Dios, sin excepción. Todos nosotros somos llamados a predicar el evangelio de Dios, a buscar de Dios. Cada uno a cumplir el propósito individual que Dios tiene para uno, pero ese es genético para todos. Busquemos de Dios, avivemos nuestro espíritu para que Dios sea glorificado ahí donde nosotros estemos. Levanta tus manos, clama a Dios. Levanta tus manos, declara que realmente tú eres consciente que necesitas ese avivamiento. Necesitamos un avivamiento de fe, un avivamiento que encienda una llama interior de nosotros, un avivamiento que encienda nuestro espíritu, como dice la palabra, para poder creerle a Dios, hacer su voluntad y ver su poderoso poder moverse. Alaba a Dios, no tengan miedo, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alábale, no tengan miedo de lo que dirás. No tengan miedo de lo que dirá la gente. Alábale, dale gracias a Dios. Pídele perdón por tu actitud, por no avivar tu espíritu, por estar en chisme o haber escuchado chisme. Dale gracias a Dios, pídele perdón y tú verás el poder de Dios descender. Debemos ser llenos de Dios, llenos de su gracia, de la gracia del Señor. Y la única manera es estar en su presencia, reconociendo que Él es Dios. No importando lo que pueda decir el hombre, tú alaba a Dios. Alaba a Dios. Einstein decía que nunca se puede resolver un problema desde el mismo lugar de donde se inicia. Si lo que trajo la desdicha de Jacob fue la gente, entonces su solución no podía estar en la gente, solamente en Dios. Digo bien, tenía que ser Dios, no puede ser el hombre. Tú estás sufriendo, tal vez estás sufriendo por gente, por lo que te han dicho, lo que te han hecho, por esa gente que vino a tu vida, te han maltratado, te han traicionado, te han abandonado, gente que te han prometido y nunca han cumplido, gente que te dijo, pero nunca ellos en su mente pensaron que iban a cumplir lo que te estaban diciendo, y tú estás decepcionado ahora, triste, llorando por dentro, muerto por el desprecio que te han causado, por la traición que te han hecho, por las acusaciones, por las mentiras, por todo lo que te han perseguido. La mayoría de los hombres en esta tierra lo único que cazan son destroces. La envidia, el celo, la ambición daña, destruye, se matan, hay guerras. Pero tú créele a Dios, créele a Dios. Yo te puedo garantizar por la palabra de Dios que todas esas noticias negativas que te dieron son mentiras, que todas esas van a cambiar, que todo aquello que incluso tú piensas que no tiene solución, en Dios tiene solución. Todo lo que el Señor te prometió que haría, hará, lo va a hacer. Créele a Dios, créele a Dios. Independientemente de las circunstancias adversas que tus ojos ven, el Señor te llevará al cumplimiento de su promesa. Créele a Dios. Amén. Aunque te parezca imposible en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de quien soy y a quien sirvo como siervo de Dios, tú abrazarás lo que el Señor te ha prometido. Ese hogar, esa esposa, ese esposo, ese matrimonio, tú abrazarás esa vida en Dios. Créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios, pero créele también que todo a su tiempo. Lo primero es lo primero,
Y nosotros también tenemos que empezar por lo primero. Tenemos que empezar por el Espíritu. Tenemos que empezar con ese avivamiento en su presencia. Y eso se inicia buscándole de todo corazón, creyéndole a Él. Cuando tú tienes fe, si te falta la fe, pídele al Señor. Ora a Dios, ora a Dios, busca de Dios. Busca de Dios, dale gloria a Dios, di gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Creo en ti, mi Señor, creo en tus promesas, se cumplirá en mi vida. Dile lo que tú sientas en tu corazón. Creo, y mis ojos verán todas esas promesas que tú me tienes. Y no creer en ningún hombre, sino te voy a creer a ti, mi Dios. Dile, Padre, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento yo rompo toda maldición y toda mentira y echo a Satanás fuera de la vida de mis hermanos. Satanás es un mentiroso y la autoridad que la palabra de Dios me concede ahora, yo declaro como siervo de Dios quedáis libres completamente de toda maldición, de todo engaño del enemigo. Le echo fuera de vuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Fuera de sus mentes, fuera de sus corazones, fuera de estos matrimonios, fuera de los hogares, fuera incluso de los ministerios, fuera de sus negocios. Y te ruego, Padre de la gloria, que tú lleves toda angustia, todo dolor, todo sufrimiento, toda tristeza, toda incredulidad, toda angustia, todo eso que le ha causado la mentira, el enemigo, el diablo. Padre Santo, aviva tu iglesia. En el nombre de Jesús yo te lo suplico, Señor, aviva tu iglesia, mi Dios, aviva tu iglesia. Aviva tu iglesia. Clama a Dios, glorifica a Dios ahora en estos momentos. Y el avivamiento ha de comenzar en nuestras vidas. Glorifica a Dios, pídaselo a Dios. Pida a Dios ese avivamiento y que empiece en ti, en tu interior. A veces siempre estamos queriendo verlo fuera, que Dios obre, que Dios haga, pero es tu disposición a entregar tu vida a Él. Entrega tu vida al Señor. Si hace tiempo yo le entregué mi vida, le dije, no, pero en la realidad, en tu día a día, lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que tú escuchas, cierra sus grifos, cierra esa babofada que tú estás escuchando constantemente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que Dios obre. Santo eres mi Dios, santo, santo, santo eres mi Dios, santo eres mi Dios, santo, 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 Señor. Aviva tu iglesia, Señor. Padre, confróntanos, Señor, confróntanos con la verdad, con la realidad, Dios. Queremos servirte. Queremos hacer tu voluntad, pero es en tu presencia, Señor. Es en ese avivamiento interior que tú vas a producir en nosotros, que va a producir ese fuego, Señor. Que allá donde vayamos, Señor, vamos a arder todo aquello que no es tuyo, Señor. Toda obra satánica, diabólica, todo engaño, toda mentira, a nuestro pasar se quemará como cuando pasa una hoja seca por el fuego. Por la poderosa sangre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Diga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tal vez tú nunca lo hayas dicho en tu vida. Tal vez tú nunca lo hayas dicho, pero hoy, dilo hoy. Dilo con toda libertad. Dilo con toda libertad. Dilo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dilo, tú que jamás lo has dicho antes por lo que sea, porque no lo sabía, pero dilo ahora con toda libertad. Gloria a Dios, creador del cielo y de la tierra, que nos ha redimido en Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Que Él se glorifique en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. No importa que nos digan fanáticos, no digan que nos digan loco, pero loco por Cristo.